Pero volviendo al tema de la paternidad, uno de los capítulos justamente del libro, hablo acerca de la fe y la obediencia, que son dos aspectos que van de la mano, que no se pueden separar. Y como hijos de Dios, una de las características de los hijos es ser obediente. ¿Cuántos son hijos obedientes? ¿Sí? Todo hijo debe obediencia a su padre, y la obediencia tiene mucho que ver o está ligada directamente a la fe. La pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fe? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de fe? En este momento que yo mencioné la palabra fe, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cuál es el entendimiento que tenemos con respecto a la fe? Algo que tenemos que saber es que la fe es mucho más que una creencia. Hay mucha gente que cree en distintas cosas, pero no tiene fe. La fe es mucho más que la suma de doctrinas o de dogmas. Entonces necesitamos tener un entendimiento de qué es la fe, un entendimiento bíblico. Ahora, cuando vamos a las Escrituras, nos encontramos también con que hay diferentes niveles o dimensiones de fe. Y hay una fe que podríamos llamar la fe inicial. Diga, fe inicial. La fe inicial es la fe que mayormente vamos a encontrar en los evangelios. La fe de la que hablan los evangelios, esa fe inicial, es la fe para recibir el perdón de nuestros pecados, es la fe para recibir milagros de parte de Dios, ¿sí? Entonces Jesús le dice a alguien, si crees, al que cree, todo le es posible. Si crees, sé sano, o por tu fe serás sano. Son frases que Jesús dijo que tienen que ver con un nivel inicial de fe, que es la fe para creer en milagros. ¿Cuántos creen en milagros? Yo creo en milagros, yo creo en un Dios que es Padre y que porque es Padre cuida de los hijos, ¿sí? Cuida de los hijos. Entonces, pero este es un nivel de fe. Eso no es toda la fe. Ese es un nivel de fe, un nivel inicial de fe. Pero en esta fe inicial necesitamos saber sobre qué está puesta. Porque hay gente que tiene fe también en milagros, pero no cree en Dios. Hay gente que cree que un muñequito le puede hacer un milagro, ¿sí o no? Entonces necesitamos definir cuál es el objeto de la fe, o sea, dónde depositamos nuestra fe para que esa fe tenga un fundamento, para que esa fe tenga una certeza. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objeto de tu fe? ¿Cuál es el objeto de esa fe inicial? Estoy hablando de la fe para milagros, estoy hablando de la fe para recibir el perdón. ¿Será que es fe en el fuerte deseo que tengo de poseer algo? ¿Será ese el objeto de la fe? Hay gente, cristianos, que creen y dicen, no, yo deseo esto y porque yo lo deseo Dios me lo va a dar. Pregunto, ¿Dios me lo va a dar porque yo lo deseo mucho? ¿Es allí donde yo deposito mi fe, en mi fuerte deseo de obtener algo? ¿O la fe debería tener otro objeto, otro fundamento? ¿Es fe en la palabra que yo declaro? No tengo problema con que hay cosas que declaramos. La pregunta es, si Dios va a hacer algo porque yo lo declaro, la fe, no, porque yo ya lo declaré, entonces si yo ya lo declaré, Dios lo va a hacer. ¿La fuerza está en mi declaración o el objeto debería ser otro? ¿Cuál es el objeto de mi fe? No sé si me está entendiendo. ¿Es fe en el fuerte deseo que yo tengo de recibir? ¿Es fe en lo que yo declaro? ¿Es fe en mi fe? No, porque yo soy un hombre de fe, así que todo lo que yo le pida a Dios, Dios me lo va a dar. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Está allí la fuerza en mi fe? Miren un pasaje, unos versículos nada más de las Escrituras en Hechos capítulo 3. Después ya entramos al pasaje que vamos a ver esta noche, pero solo para entender un poquito. Hechos capítulo 3, versículo 12.
Pedro y Juan sanan a un paralítico, ¿sí? Y entonces después, ante toda la confusión que había de la gente, Pedro tiene que explicar lo que sucedió. Y entonces Pedro explica y dice, al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Pedro está aclarando y diciendo, tengan cuidado, no pongan la mirada en nosotros. No hay poder o virtud humana que pueda hacer este milagro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. O sea, la sanidad del paralítico. ¿Para qué fue? ¿Para destacar el ministerio de Pedro y de Juan? ¿Para glorificar a quién fue? A Cristo. Para glorificar a Jesús. Pedro está diciendo, el propósito no es demostrar cuánta fe tenemos nosotros. El propósito del milagro es glorificar a Cristo. Y luego dice, ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Versículo 16. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. ¿Qué fe lo sanó? La fe en el nombre de Jesús. Porque siempre el objeto de la fe ha sido, es y será Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, creamos en milagros, declaremos el poder de Dios, pero nunca nos olvidemos que el poder no está en mi fe, no está en mi declaración ni en mi deseo, sino que la fe siempre tiene que estar puesta en el objeto correcto que es Cristo. Amén. Ahora, esto es con respecto a la fe inicial, pero como dije, en la palabra encontramos distintos niveles de fe o dimensiones de fe. La fe inicial, la fe para milagros, es una fe que nos ayuda a entrar en contacto con Dios y a experimentar el poder de Dios. Pero esa fe inicial, no es la fe que nos va a fundamentar a nosotros en nuestra salvación. No es la fe que nos va a servir de fundamento. ¿Por qué? Porque los milagros a veces suceden y a veces no. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí o no? Esta es la realidad. Si hay un evangelista esta noche aquí y hace pasar para orar por sanidad y pasan 100 personas, la realidad es que no siempre se sanan las 100. Algunos se sanan y otros no. No vamos a entrar a debatir acá porque no es el tema por qué, pero esta es la realidad. Miren dos hechos bien objetivos de la palabra. Esteban y Pablo. Dos discípulos del Señor o dos seguidores de Jesús, de Cristo. Pablo, vamos a empezar no en orden cronológico, pero Pablo, dice la Biblia que en una localidad, en una ciudad a la que había ido a predicar, fue apedreado. ¿Cuántos leyeron esto? ¿Sí? Fue apedreado. ¿Qué pasó con Pablo cuando estaba siendo apedreado? ¿Lo mataron? No. Dice que lo dieron por muerto y se fueron y los hermanos lo cubrieron y él se levantó y volvió a esa ciudad, ¿sí? Si había hermanos que estaban ahí alrededor, cuando lo empezaron a apedrear a Pablo, ¿qué creen ustedes que estaban haciendo los hermanos? Orando. ¿Para que lo maten? ¿Para qué? Para que el Señor lo libre, ¿sí o no? Pregunto, ¿el Señor lo libró? Sí. ¿Qué habrán dicho los hermanos? Milagro, ¿sí o no? El Señor lo libró. Pero antes, cuando Pablo todavía no era convertido, había un discípulo también que se llamaba Esteban, que también fue apedreado. Y yo me imagino que habrá habido hermanos que oraban para que el Señor lo libre, ¿sí o no? Es la lógica, ¿sí? Pregunto, ¿el Señor lo libró? No.
¿Qué pasó? A uno el Señor lo libró de la muerte, de ser apedreado, y a otro no. ¿Por qué no lo sabemos? Son los propósitos de Dios. Lo que sí sabemos es que no siempre que nosotros declaramos un milagro, el milagro sucede. Entonces esa fe no me sirve como fundamento, porque si el fundamento de mi fe es que yo creo en milagro, mientras Dios me conteste mis oraciones, mi fe va a estar sólida, y cuando Dios no me contesta como yo quiero, mi fe se derrumba. ¿Está entendiendo? Entonces esa fe es necesaria, pero no es la fe que nos va a servir a nosotros como fundamento. Por eso yo quiero ir un poquito más allá, a otra dimensión de fe que encontramos en la palabra de Dios. Una dimensión de fe en la cual una dimensión tan sólida que nosotros podamos edificar nuestra vida espiritual, podamos edificar nuestro hogar, podamos edificar nuestro ministerio sobre una fe sólida que va a permitir que el cimiento sea tan firme que todo lo que estamos edificando, no importa las pruebas que vengan, prevalecerá. No se caerá, no se derribará, no lo derribarán las tormentas, no lo derribarán los problemas, porque esa fe tiene un fundamento sólido. Amén. Ahora, esta dimensión de fe se mueve en un ámbito donde se debaten 4 cuestiones. Yo quiero que la tengan allí en su mente. Número 1, lo visible y lo invisible. Diga conmigo, lo visible y lo invisible. Esa fe se mueve en estas 2 cuestiones. Lo temporal y lo eterno. Diga, lo temporal y lo eterno. Es otro ámbito donde se mueve la fe. Lo externo y lo interno. Digan, lo externo y lo interno. Y la cuarta dimensión es lo sensorial y lo espiritual. Digan, lo sensorial y lo espiritual. Yo necesito definir cómo se mueve mi fe en base a estas 4 situaciones que estamos mencionando, en que la fe se debate entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno, lo externo y lo interno, lo sensorial, que es lo que se percibe con los sentidos, y lo espiritual, que es lo que se percibe con el espíritu. Ahora, hay un capítulo de la palabra de Dios, que es Hebreos capítulo 11, que es del cual yo hablo allí en uno de los capítulos del libro. Uno de los males que encuentro en este último tiempo en muchas predicaciones o enseñanzas es que hemos abandonado y los profesores de Biblia van a coincidir conmigo, yo creo, hemos abandonado uno de los principales y más básicos principios de la hermenéutica, que es que no podemos interpretar un texto fuera de su contexto, ¿sí? Y muchas veces escucho mensajes o tomamos ideas y nos formamos un entendimiento sobre algo basados en un versículo. Pero cuando leemos el pasaje completo, nos damos cuenta que ese versículo no dice lo que nosotros le estamos haciendo decir. Por eso necesitamos leer todo el contexto, ¿sí? Y yo en esta noche quiero hacer algo que no suelo hacer. Siempre me gusta elaborar bien los mensajes, pero no tengo un bosquejo, sino que quiero leer la palabra con ustedes. ¿Me acompañan? Casi no tengo notas, solo tengo el texto bíblico de Hebreos 11 para que lo podamos leer juntos y podamos ver de qué fe nos habla Hebreos 11. ¿De qué tipo de fe nos habla Hebreos 11? Vamos al versículo 1, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, no hay mucha diferencia, básicamente con Reina Valera, así que no hay problema en este aspecto. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Hacemos un alto ahí. ¿Sí? El escritor dice, la fe es. Él está
de alguna manera respondiendo a una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta que va a responder? ¿Qué es la fe? Si usted me pregunta a mí, ¿qué es la fe? ¿Cómo empiezo mi respuesta? La fe es, y allí uno empieza a explicar. Ahora, este capítulo 11 tampoco está aislado del resto de la carta. Porque si usted lee en el capítulo 10, son, no, por cuestión de tiempo ahora, pero 10:32 al 39, el escritor, después de haber hablado acerca del antiguo y del nuevo pacto, hacer esa diferencia vital que muchas veces hoy no se entiende, y seguimos con prácticas del antiguo pacto cuando estamos en el nuevo, pero el escritor hace toda una exposición y en el versículo 10 les habla, empieza a hablar de la fe y le dice: ustedes no son de los que retroceden para perdición, son los de los que tienen fe para salvación, y les empieza a hablar de la fe. Y entonces ahora en el 11 empieza a explicar qué es la fe. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo he escuchado tantas veces tomar el versículo 1 de Hebreos 11, sacado, arrancado, estirpado del capítulo, para hablar de milagros. ¿Sí o no? Hermanos, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? Créelo porque Dios te lo va a dar. ¿Cuántos han escuchado esto? Es la convicción de lo que no se ve. Hoy no ves el milagro, pero créelo porque Dios lo va a hacer. Ahora, no está mal lo que estamos diciendo, pero no es el versículo correcto porque Hebreos 11 no dice eso. Hebreos 11 no dice eso, y yo se lo voy a mostrar por la palabra, no con argumentos míos, sino por la palabra. Y es importante entenderlo para saber sobre qué fe estamos posicionados. Por eso titulé este mensaje: ¿cuál es tu fe? Preguntarle al que tenés al lado: ¿cuál es tu fe? Era así con la manita. ¿Cuál es tu fe? ¿Sobre qué fe está fundada tu vida? Ahora, hay dos carriles por los que vamos a ir. ¿Me va siguiendo? Sígame para entender, porque no es fácil, pero vamos a ir tranqui, ¿sí? Hay dos carriles que necesitamos seguir para poder entender Hebreos 11. En primer lugar, el concepto que yo les dije anteriormente, cuando se saca este versículo del contexto y el que muchas veces se ha enseñado, la imagen es esta. El hombre, el ser humano, le pide algo a Dios, Dios responde y el hombre recibe, ¿sí? Bueno, yo quiero decirles que Hebreos 11 enseña exactamente lo opuesto, todo lo opuesto. Nunca en Hebreos 11 ustedes van a encontrar al hombre pidiendo y a Dios respondiendo y al hombre recibiendo. Esa figura la vamos a encontrar en los evangelios, en otras partes de la Biblia, pero no en Hebreos 11. En Hebreos 11 encontramos lo opuesto. Dios pide, el hombre da y Dios recibe. Es otra cosa. ¿Cuántos se dan cuenta que es otra cosa? ¿Cuántos saben que una cosa es una cosa y dos cosas son dos cosas? Esto es muy profundo, ¿no? Pero necesitamos entenderlo. Entonces, tengan en mente eso, ese concepto. ¿Quién pide, quién da y quién recibe? El otro carril que vamos a ir viendo son dos preguntas que yo me hice cuando leí este versículo. Dice que la fe es la garantía de lo que se espera. La pregunta es: ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera? Dice que es la convicción o la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Yo escuché muchas veces que lo que se espera es lo que yo deseo. El milagro es lo que no veo. Me embarazo del milagro de Dios, no lo veo, pero sé que está ahí. Ahora vamos a ver, eso es lo que decimos nosotros. El tema es que dice la Biblia, pues acá no cuenta lo que yo digo. Acá lo que cuenta es que dice la palabra de Dios. Entonces ahora seguimos leyendo versículo 2. Gracias a ella, ¿a quién? A la fe. Vamos leyendo con entendimiento, ¿sí? Gracias a esta fe fueron aprobados los antiguos. Ahora hago un alto acá. Esto me enseña que hay un tipo de fe que nos aprueba delante de Dios. Dice que gracias a esa fe, que es certeza de lo que se espera y garantía de lo que no se ve, los antiguos fueron aprobados. Versículo 3. Por la fe
entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible, escuchen bien, lo visible no provino de lo que se ve. Reina Valera, más explícita, dice provino de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que no se ve? Porque acá empieza a explicarlo. Lo que se espera y lo que no se ve lo explica la misma carta. El problema es que no lo hemos leído, no le hemos prestado atención. Lo que no se ve es a Dios creando el universo. ¿Cuántos lo vieron a Dios creando el universo? No lo vimos, pero lo creemos. ¿Amén? Eso es lo que no se ve. Esa es una de las cosas que no vemos, pero que creemos. La creación, dice, otra vez leo, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible provino de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Es mucho más que creer en milagros. Es creer que todo lo que hoy mis ojos ven fue formado por algo que mis ojos nunca vieron, que es que por la palabra de Dios todo fue creado. Pero sigue. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe, a pesar de estar muerto, habla todavía. Vamos al otro carril ahora. ¿Quién pide, quién da y quién recibe? ¿Qué pidió Abel y recibió? Nada. Abel no pidió nada. No dice el escritor, Abel es un hombre de fe porque le pidió esto a Dios y todo lo que Abel pedía, Dios le concedía. No dice eso. Dice que Abel ofreció a Dios una ofrenda, que evidentemente no había Biblia en esa época, no había iglesia, pero de alguna manera Dios había puesto en el corazón del hombre que le ofrendara. Entonces Dios pide, el hombre da, ¿y quién recibe? Dios. Dios es el que recibe. Pero hermanos, cambiemos entonces el concepto de fe. Porque para nosotros siempre fe fue recibir, ¿sí o no? Entonces hay gente, no acá, pero en mi congregación, por ejemplo, que tiene una fe bárbara para que Dios le supla el dinero para irse de vacaciones. Con lo cual no tengo nada en contra, chocho, si nos podemos ir todos de vacaciones, ¿sí? Ahora hay gente que yo dice, no, te vas a ir de vacaciones, mira, no tengo un mango, pero por fe yo sé que Dios me va a proveer y me voy a ir. ¿Cuántos han usado esa fe? Buenísimo, está bueno, no está mal. Ahora, de eso hay mucho, pero son muy pocos los que dicen, no tengo un mango, pero yo voy a apoyar este proyecto de la congregación, no sé cómo, pero yo sé que este dinero que yo quiero dar para la obra de Dios, para que se abra una iglesia, para que se envíen misioneros, para que la iglesia invierta en esto, para que se haga aquello, hoy no lo tengo, pero por fe yo sé que lo voy a tener y cuando lo tenga, yo lo voy a dar. ¡Apa! Cri, cri. Es otra dimensión de fe. Y esta es la fe de Abel. Por la fe Abel no recibió, sino que ofreció. Por la fe Abel dio, y Dios es el que recibe la obediencia de Abel. Y aquí es donde se emparentan la fe con la obediencia. Versículo 5. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y agradó a Dios por medio de la fe. Y entonces aclara el versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, ¿qué es lo que no se ve acá y que creyó Enoc? A Dios. A Dios no lo vemos. Como no vimos que creó el universo, no lo podemos ver a Él, pero sin verlo, creemos. Bienaventurado, le dice Jesús a Tomás, los que no vieron y aún así
Esa es la convicción de lo que no se ve. No la rebajes a lo que vos deseás o estás esperando, porque el escritor a los hebreos está profundizando mucho más, está yendo a otra dimensión de fe, donde tenemos certeza en quién hemos creído. Esto es lo que Pablo dice: yo sé en quién he creído. Aunque no lo ven nuestros ojos, lo creemos. Versículo 7. Por la fe Noé. Aquí se conjugan dos cosas, los dos carriles se juntan en Noé. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Se dan cuenta cómo el mismo pasaje nos contesta? ¿Qué es lo que no veía Noé y que fue advertido? La lluvia. No la conocía, no existía, nunca había llovido sobre la tierra. Pero porque Dios dijo que iba a llover, Noé no necesitó ver la lluvia, no necesitó un antecedente, no necesitó una experiencia previa. Noé dijo: no sé qué es lluvia, nunca la vi, no tengo la menor idea, pero si Dios dijo que va a llover, yo le creo a Dios. Eso es fe, eso es lo que no se ve. Lo que Dios habla, lo que Dios declara, lo que Dios dice, que es mucho más importante que lo que usted y yo podamos declarar. Advertido sobre cosas que no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Dije que se juntaban los dos carriles. Una porque nos explica qué es lo que no se ve. Otra porque aquí también se da el mismo concepto que con Abel. ¿Quién es el que pide un arca? ¿Quién es el que la hace y la ofrece? Y Dios es el que recibe esa obediencia. ¿Van pudiendo ver la fe? ¿Estás pudiendo ver aquí el nivel, la dimensión de fe a la que el escritor está haciendo referencia? Que es una fe mucho más profunda. Por eso hablo de la fe inicial de los evangelios. Esta fe la podríamos denominar, como dice Judas en su carta, edificados sobre la santísima fe. Esta es otra dimensión de fe diferente a la fe de los evangelios. Por esa fe, no por otra fe. Por esa fe que lo hizo a Noé obedecer y creer en lo que no veía, por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. No tengo tiempo ahora, pero trata de entender que Noé fue heredero de la justicia que viene por... O sea, Noé anticipadamente gustó del evangelio, porque la justicia que viene por la fe es el evangelio, es nuevo pacto. Y Noé, miles de años antes, por causa de la fe que se fundamenta en lo que no se ve, que le cree a Dios, él fue declarado heredero de la justicia que viene por la fe. Tremendo. Versículo 8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Otra vez, ¿quién pide? Dios. ¿Quién obedece? Abraham. Y Dios recibe la obediencia. Y otra vez, Abraham sale a una tierra que más tarde recibiría, o sea que no veía. Pero él tenía convicción de esa tierra, no porque él la deseaba mucho y se la había pedido a Dios, porque Dios se la había prometido. Nunca partió el tema de Abraham. Fue Dios el que le dijo: salí de esta tierra, y Abraham no necesitó ver. No dijo: no, si vos no me decís a dónde voy, yo de acá no me muevo. No, Abraham salió y dice: no veo nada, no sé nada, solo sé que Dios habló y yo obedezco. Eso es un hijo obediente. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac, Jacob, herederos también de la misma promesa. Pensá en algún momento, dice que por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida. Si era la tierra que Dios le había prometido, ¿de quién era esa tierra?
de él, era su tierra. ¿Por qué entonces él habitó como extranjero? Lo explica el siguiente versículo. Porque esperaba, diga esperaba, la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y construcción. ¿Qué es lo que se espera? Lo que Dios promete, no lo que yo deseo. No lo que yo deseo, no siempre es lo que yo deseo. Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. Y yo siempre digo, gracias a Dios que no me da todo lo que le pido. ¿Cuántos pueden mirar atrás y acordarse de alguna petición y decir, Señor, gracias que no me lo diste? Alguna novia, algún novio. Señor, de lo que me libraste, ¿no? Nunca pensaron. Pero dice que Abraham esperaba. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperaba Abraham? Ni siquiera la tierra que Dios le había prometido, porque aún en esa tierra, que era el cumplimiento de una promesa, él se sentía extranjero, porque él esperaba algo más grande. Él nunca se quedaba con lo visible, nunca se quedaba con lo temporal, con lo externo, ni con lo sensorial. Abraham tenía la mirada puesta más allá, en lo invisible, en lo eterno, en lo interno y en lo espiritual. Él esperaba una ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Qué es lo que espera tu fe? ¿Sobre qué está fundamentada nuestra fe? ¿Cuál es tu fe? Versículo 11. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Acá sí Abraham recibe algo. Pero fíjense el fundamento de lo que él recibe. No es porque yo lo deseaba mucho y yo lo pedí, no. Consideraba fiel al que le hizo la promesa. Abraham ni siquiera pidió un hijo. Dios le dijo que lo iba a tener. Entonces la fe de Abraham nunca estuvo fundada en su deseo de tener algo, sino en que Dios había hablado. Qué diferentes serían nuestras vidas si el fundamento de nuestra fe, en vez de ser nuestros deseos, que muchas veces son sensoriales, externos, que tienen que ver con cosas pasajeras, si pudiéramos fundar nuestra fe no en nuestros deseos, sino en lo que Dios habla, en lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice sí es permanente, lo que Dios dice sí tiene peso, lo que Dios dice es real. Versículo 12, así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Versículo 13, presta atención por favor, todos ellos, ¿sí? Abel, Enoc, ¿sí? Todos ellos, Abraham, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Cómo? Pero la fe no es que yo recibo. ¿La fe no es para recibir? ¿Cómo me va a decir que murieron sin haber recibido las cosas prometidas? Más bien, las reconocieron a lo lejos. Escuche bien, por favor, porque acá hay un misterio. ¿Abraham recibió la tierra que Dios le prometió? Sí. ¿Recibió el hijo que Dios le prometió? ¿Por qué dice que no recibió lo prometido? Hay como una incoherencia, como una contradicción. Pero como yo les digo, la palabra se explica por sí misma. Y sigue diciendo que lo reconocieron de lejos, las reconocieron de lejos a las promesas. Y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ellos recibieron lo visible, recibieron lo pasajero, lo temporal,
recibieron aquello que podían percibir por los sentidos, pero había algo más detrás de eso. Ellos estaban esperando algo eterno, algo invisible. Ellos estaban por la fe mirando a Cristo, y eso es lo que ellos murieron y no lo recibieron. Pero se mantuvieron firmes en su fe. La fe de ellos, escuche bien por favor, joven especialmente, la fe de estos hombres que destaca el escritor a los hebreos nunca estuvo fundada en si Dios me contesta o no me contesta lo que le pido. Su fe nunca se fundamentó en si recibo o no recibo un milagro. La fe estaba fundamentada en el Dios que ellos no veían, en la ciudad que esperaban, en todo aquello que tenía que ver con lo eterno y nunca con lo temporal. Escuche bien, versículo 14, al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. ¿Qué es lo que se espera? ¿Y qué es lo que no se ve? ¿Entienden ahora versículo 1? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El tema es qué esperamos nosotros, qué es lo que no vemos y que tanto anhelamos. Pero seguimos un poquito, avanzamos un poquito más. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ello. Antes bien, mucho mejor, dice, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Ven otra vez, la tensión entre lo temporal y lo eterno. Lo temporal era Canaán, lo eterno era la patria celestial. Lo visible era Canaán, lo eterno era la patria celestial. Ellos estaban mirando, la fe los llevaba a otra dimensión, a mirar mucho más extenso, mucho más allá. Anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, por causa de esta dimensión de fe, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Dios los mira y dice, estos son mis hijos, gente de fe, que me cree, que no está en el chiquitaje de esperar lo temporal, lo visible, lo que se gasta con el uso. Es gente que ha puesto la mirada en lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la fe de la que me está hablando el escritor. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Otra vez aquí, ¿quién pide y quién da? Dios pide, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, el hijo de la promesa. ¿Y Abraham qué hace? Se lo da. Y Dios recibe esa ofrenda de obediencia de parte de Abraham. Mira el versículo 19, consideraba Abraham, y acá esa palabra consideraba está cargada de esta dimensión de fe de la que estamos hablando. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Para Abraham, los 3 días de camino hasta el monte donde iba a sacrificar a Isaac, Isaac ya estaba muerto en su corazón. Él ya se lo había dado a Dios. Por eso dice que en sentido figurado lo recobra de entre los muertos. En el mundo visible él no llegó a matarlo porque Dios se lo impidió, pero en su corazón él ya lo había sacrificado. Porque la fe de Abraham, escuchen bien jóvenes por favor, porque necesitamos recobrar este tipo de fe en nuestras iglesias. Necesitamos que se levante una generación que no esté todo el día pensando, yo tengo mucha fe y todo lo que yo le pida a Dios
Dios me lo va a dar. Eso puede suceder a veces, pero necesitamos una generación de jóvenes que se paren como estos hombres de la palabra y que digan: yo tengo un nivel de fe, una dimensión de fe, que todo lo que Dios me pida, yo se lo voy a dar y nada le negaré, porque Él es mi Señor, Él es mi Padre. Esa es la fe. Es otra dimensión de fe. Es otra dimensión de fe. Hermanos, yo estoy convencido que la iglesia de Cristo tiene que volver a esta fe. Yo otra vez les aclaro, creo en milagros y creo que Dios puede hacer. Mi vida es un testimonio, yo estoy vivo por un milagro de Dios. Yo tendría que estar muerto cuando tenía 10 años, me caí en un pozo de cal viva, estoy quemado de aquí para abajo, los médicos me daban 2 horas de vida, yo no tendría que estar aquí. Soy un testimonio del poder de Dios, jamás podría negar el poder de Dios para operar milagros, pero necesitamos redescubrir esta otra fe que va mucho más allá de si Dios obra milagros o Dios no obra milagros. Es la fe que le cree a Dios por encima de cualquier circunstancia. Es la fe de aquel que dice: Señor, nada te negaré. Señor, pedime lo que quieras, que nada te negaré. Esa es la fe de los hijos. Porque Dios jamás va a pedir algo que sea para nuestro mal. Y siempre que Dios pide, tiene que ver con su propósito eterno. Cuando nosotros pedimos, tiene que ver con deseos, a veces egoísmos, una visión corta. Pero cuando Dios pide, tiene que ver con su propósito eterno. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 20, estamos por la mitad. Ahora va más rápido. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo, digan previendo. ¿Qué es lo que no se ve? Él veía lo que los demás no veían. Él veía anticipadamente, y eso es fe, previendo lo que les esperaba cuando, en el futuro. La fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál era la convicción de Isaac? Lo que él veía de sus hijos en el futuro. No lo veía, pero Dios se lo había mostrado y él lo creía. Entonces dice, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. Y no hay tiempo para hablar de eso, pero todas las profecías de Jacob después tuvieron su cumplimiento. Porque él habló de lo que no veía, pero creía, porque Dios se lo había mostrado. Por la fe José, escuchen bien, al final de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Escuchen, cuando José vivía, todavía Israel no era esclavo. Israel es esclavizado después que muere José y que surge un faraón que no lo había conocido a José. O sea, Israel todavía no era esclavo y José ya estaba viendo la liberación de la esclavitud que todavía no había empezado. ¿Qué es lo que no se ve y lo que se espera? ¿Qué es lo que esperaba José? Lo que Dios le había mostrado. No lo que él quería que pasara. Jamás hubiera deseado que su pueblo sea esclavo. Pero Dios ahora le estaba hablando de un pueblo libre porque antes había sido esclavo. Y José deja detalles de cómo, qué tenían que hacer cuando salgan. Lo que está diciendo José es esto: nuestra familia va a crecer tanto que un faraón la va a esclavizar, y después de muchos años de esclavitud Dios va a mandar un libertador, y ese libertador los va a sacar de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Cuando eso suceda, lleven con ustedes mis huesos. O sea, el tipo tiene una visión tan larga. Está viendo lo que nadie veía, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, pero que Dios te está mostrando. Lo que Dios está hablando. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no le tuvieron miedo al edicto del rey. ¿Qué vieron? Todos los bebés son lindos.
En este caso no es tan explícito el texto, pero yo entiendo por todo el contexto. Los padres de Moisés vieron algo en ese niño, algo que no se veía. Había un plan de Dios para Moisés y por eso Dios los guió a hacer lo que hicieron para libertarlo de la muerte, para que luego él pueda ser el libertador de Israel. Por la fe Moisés, ya adulto, pasaron los años, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escuchen bien, por favor. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró, otra vez esta palabra cargada de fe, consideró que el oprobio, la vergüenza, el sufrimiento, el oprobio, la persecución, el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Escuchen bien, hay un nivel de fe, una dimensión de fe que te hace cambiarle el precio a las cosas. Nosotros tildamos ciertas cosas como de gran precio, de gran valor para nuestra vida. Pero cuando entramos en esta dimensión de fe, Pablo dice, lo que antes era para mí muy valioso y era ganancia, ahora lo cambió de columna, de ganancia a pérdida. ¿Por qué? Porque le bajó el valor. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero declarar algo en esta noche. Muchos de ustedes que van a entender esta palabra, figuradamente van a tomar una maquinita de poner precio, ¿vieron las del supermercado que tantos la usan? Ustedes la van a usar para cambiarle el precio a varias cosas en su vida. Algunas cosas tendrán que bajar de precio porque no valen tanto como ustedes creían, y otras habrá que sobrevaluarlas, porque empezamos a distinguir entre lo visible y lo invisible, lo temporal y lo eterno, lo sensorial y lo espiritual, lo interno y lo externo. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos, por favor, un minuto más, porque acá es interesante. ¿Qué dijimos que era la fe? La convicción de lo que se espera y de lo que no se ve, o certeza de lo que se espera y convicción de lo que no. ¿Qué es lo que no se ve? Vamos a ver en Moisés. ¿O qué es lo que se ve también? Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era mayor riqueza, o sea, valía más el oprobio que los tesoros. Desde lo sensorial y desde lo visible y desde lo temporal, ¿qué vale más? ¿Un tesoro o el oprobio? Un tesoro. Pero cuando entras en esta dimensión de fe se te dan vuelta las cosas. Y entonces Moisés ahora consideró que valía más el oprobio que los tesoros. ¿Pero por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué es lo que no se ve? Y que solo se puede ver a través de la fe. ¿Qué es lo que los ojos humanos no ven, pero que podemos ver a través de la fe y en que se fundamenta nuestra fe? Pero va más allá, mire lo que dice. Por la fe, está hablando de Moisés, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que vio Moisés, pero que en realidad no se veía? A Dios mismo, a Cristo. Se mantuvo firme. Nunca podrás mantenerte firme si tu fe está fundamentada en lo que ven tus ojos. Nunca estarás completamente firme si tu fe está basada en lo visible, en lo temporal, en lo externo y en lo sensorial, pero sí podrás mantenerte firme cuando tu fe esté basada en lo invisible, en lo eterno, en lo interno y en lo espiritual. Seguimos, por la fe, versículo 28, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los hijos de Israel. Habría mucho para hablar aquí. Él estaba viendo la Pascua, él estaba viendo al Cordero. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo se ahogaron. Por la fe, escuchen bien por favor,
cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Déjeme decirle algo con todo respeto, pero con fundamento en la palabra. Las murallas de Jericó no cayeron por la oración. Si nosotros hubiéramos estado frente a las murallas, ¿sabe qué hubiéramos hecho? Un culto de intercesión, de guerra espiritual y de oración. ¡Padre! Así cambiando la voz, ¿no? ¡Padre! En el nombre de Jesús, declaramos que las murallas caen ahora. ¿Sí o no? Pero no fue esto lo que sucedió. Dios nunca le dijo a Josué que oren para que caigan las murallas. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que Josué no oraba? No, claro que oraba. ¿Sabe para qué oraba Josué? Para que Dios le dé las indicaciones, directivas, estrategias. Y porque Dios daba las estrategias en oración, luego Josué iba y obedecía. Algo tan ridículo a los ojos humanos como dar vuelta alrededor de la muralla, mientras los soldados que estaban apostados allí defendiendo Jericó seguramente se burlaban de ellos. Por eso dice el escritor que las murallas no cayeron por la oración, cayeron por la fe. Pero no cualquier fe, la fe que obedeció, porque dice, escuchen, lean bien por favor, dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después, digan después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. O sea, la oración lo llevó a Josué a saber qué es lo que tenían que hacer, y la fe que él tenía lo llevó a obedecer aún lo que a los ojos humanos era ridículo, y esa obediencia hizo que cayeran los muros de Jericó. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Por mucho tiempo hemos tratado de sustituir la obediencia con oración y no funciona. No, pero yo voy a orar y Dios va a cambiar la situación, y a lo mejor Dios te está diciendo que para cambiar la situación lo único que necesitas es obedecer. No, pero yo voy a orar y voy a ayunar 48.500 días hasta que Dios cambie la situación. Y te dice, no ayunes, no ores. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, por favor, pastores, no me malinterpreten. Entiéndanme de qué estoy hablando. Hay circunstancias que solo van a cambiar cuando obedezcas. Amén. Cuando obedezcas, porque esto es lo que pasó con Jericó. Por la fe, versículo 31, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. No lo dice aquí, pero Rahab vio algo que los demás no vieron. Tuvo certeza, ella esperaba, por eso ella cuelga el cordón rojo. Ella esperaba en fe ser libertada por los israelitas, que le perdonaran la vida, porque tenía una promesa. Amén. Y eso es lo que la sostuvo en fe. Y fíjense que esta mujer que era cananea y prostituta, por su fe termina siendo parte de la línea genealógica del Mesías. Parte de la línea genealógica del Mesías. Gracias a ella, después de muchos años, Jesús nació y nosotros conocimos al Salvador. Pero llegamos al versículo 32, ya en la recta final de este capítulo. Y dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría el tiempo. Yo me identifico tanto porque cada vez que predico me falta el tiempo. Me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Escuche bien, por favor. Los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Diga, alcanzaron lo prometido. Téngalo en mente a eso. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerza de sus flaquezas, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Y hago un alto acá, porque hasta aquí esta lista me menciona a hombres y mujeres que podríamos llamarlos superhéroes.
Por la fe conquistaron reinos, apagaron fuegos, taparon bocas de leones, ¿sí? Sacaron fuerza de flaqueza. Me hace acordar bien las películas cuando el héroe de la película se está muriendo, pero saca la última fuerza y gana, ¿sí o no? ¿No da esa idea? Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, se mantuvieron valientes, se mostraron valientes en la guerra, escaparon del filo de la espada. Gente que salió, tuvo circunstancias difíciles y en todas ellas salieron como victoriosos. Buenísimo, eso es fe. Digan, eso es fe. Pero sigue el texto. Otros, en cambio. Diga conmigo, otros, en cambio. Pues acá cambia la historia. Pero sigue hablando de la fe. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes. Apa, ¿qué pasó? Pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de las burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Ahora escúcheme bien, porque esta segunda lista, los integrantes de esa segunda eran tan hijos de Dios como los de la primera lista. Y son mencionados como gente de fe, como los de la primera lista. ¿Sabe qué significa esto? Y lo puede corroborar con la vida de Pablo y de los otros discípulos y con todo el Nuevo Testamento. Que ser librado del filo de espada o morir por el filo de espada son circunstancias, pero la fe es otra cosa. Ser librado de azotes o ser azotado son circunstancias. Ser librado de la cárcel o permanecer en la cárcel son circunstancias. Ser librado del apedreamiento o ser apedreado hasta morir son circunstancias. Vivir o morir son circunstancias, pero la fe que se mantiene firme no es la fe basada en circunstancias. Si Dios me libra o no me libra, si me libro del azote o no me libro del azote, si me sano o no me sano. La fe que sirve de fundamento es la fe que está fundamentada en un Dios que no cambia. Las circunstancias pueden cambiar, pero el propósito eterno de Dios nunca cambiará. Diga, eso es fe. Estamos hablando de otra cosa, diga, es otra cosa. Es otra cosa, es otra dimensión de fe, otro nivel de fe diferente el que nos muestra aquí el escritor a los hebreos. El mundo no merecía gente así. Porque es fácil tener fe cuando te la pasás tapando bocas de leones. Es fácil tener fe cuando vivís librándote del filo de la espada. El tema es cuando la espada te parte por la mitad. Es fácil tener fe cuando Dios te libra de la cárcel. El tema es tener fe dentro de la cárcel, cuando Dios no te libró y sabes que vas a estar bastante tiempo. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Sobre qué fe estás fundamentando tu vida? Ahora escuche, versículo 39 y ya terminamos. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de su promesa. Pero ¿cómo? Si antes leímos, yo les pedí que lo tuvieran en la mente y dijeron, alcanzaron lo prometido. En el versículo 33, porque hay dos listas, diga, dos listas.
La primera lista, como le dije, la de los exitosos a los ojos humanos, alcanzaron ciertas cosas prometidas, pero la segunda lista, lo de los perdedores, ninguno alcanzó lo prometido. Quiere decir que alcanzar una promesa visible o no alcanzarla no determina tu calidad de fe. Unos alcanzaron lo prometido y se destacaron por su fe. Otros no alcanzaron lo prometido y se destacaron por su fe, porque estaban mirando más allá de las circunstancias. Estaban mirando más allá de las circunstancias. Versículo 40. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Diga, Dios me preparó algo mejor. Hay un nivel de fe mucho mejor. Hay un nivel de fe tan profundo, tan sólido, que Dios ha preparado para nosotros. Yo quiero, antes de terminar, si me acompañan un instante, que hagamos un pequeño ejercicio. Si pueden cerrar sus ojos allí donde están y usar un momento la imaginación. Los jóvenes somos muy imaginativos. Pero yo voy a leer, pero usted trate de ver lo que estoy leyendo o lo que estoy describiendo. Traten de verlo por el Espíritu, por favor, para entender mejor esto que acabamos de decir. Trate de hacerse alguna imagen en la mente y en el Espíritu. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Aleluya. Ponte de pie en esta noche.